Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar. ¿Con quién vamos a estar hoy? Vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de cómo hacer que tu hobby se convierta en tu trabajo, vamos a hablar de cómo hacer para que tu tiempo alcance para todo, para tu hobby, para tu trabajo, para tu familia, para crear, para comunicar. Y también vamos a hablar de cómo hacer que tu arte pueda estar al servicio de la lucha. Así que vamos a hablar con Ro Ferrer, a ver ¿sí? Si la tecnología no nos falla. Chan, 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 chan. ¿Cómo andan? Ahí se sigue sumando gente, ya somos tres. Hola, Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Acá andamos con el flequillo, Todos por el show. las víctimas de la cuarentena. Nada peor, déjennos ir a la peluquería. Ay, por favor, no basta. Yo encima sigo repasándolo y cada vez me queda más corto, ¿viste? Pero Ay, bueno, van a es lo que que hay. tal cual. Bueno, vamos a ir arrancando. Ahí no sé qué pasó, que se cayó, pero ahí estamos. Bueno, Rob, sabemos que vos empezaste a dibujar cuando eras muy, muy chiquita, porque te estuvimos investigando un poco, que no te dejaron entrar a un concurso y cosas por el estilo. Em, Sí. pero lo que queríamos que nos cuentes es un poco cómo conectaste la ilustración con el feminismo. Y ahí viene un poco la idea como del huevo o la gallina. ¿Empezaste a dibujar porque necesitabas un poco expresar lo que te pasaba o necesitabas cargar de contenido todo eso que venías dibujando? Bueno, en realidad se fue dando todo solo, junto, al mismo tiempo. Dibujar siempre fue parte de mi vida, entonces todo lo que me pasaba pasaba también por ese espacio, ¿no? de creación o de volcar, de hacer catarsis, etcétera. Y la verdad es que la llegada al feminismo fue después de un proceso individual muy profundo, doloroso, como suele ser la llegada al feminismo en general. Eh, y bueno, eso primero hizo que, este proceso interior, primero hizo que yo empezara a dibujar para poder ponerle nombre a todos esos ruidos que había sentido durante tanto tiempo y que no sabía qué eran. Entonces empecé a investigar y ahí llegó el feminismo. Digo, en las prácticas y en el modo de pensar, siempre fui feminista. O sea, la verdad es que me doy cuenta que lo que me faltaba por ahí era la teoría para saber que eso era la filosofía de vida que yo sentía, ¿no? Que tenía. Porque, Y al principio, perdón, decime. no, te iba a decir eso, que primero por ahí contabas lo que te pasaba a vos y después fuiste como cargándolo de más contenido. Claro, sí, porque en realidad el contenido, o sea, yo tengo como una parte de docente, me gusta hablar mucho, se va a notar en el, en el vivo, y siempre tuve facilidad para resumir, para sacar la idea principal o lo que fuera. Me pasó siempre, mientras era estudiante también, que bueno, de hecho, yo me recibí en la FADU, así que compartimos edificio, aulas y todo. Y bueno, el tema es que empecé a dibujar desde ese lugar, desde lo individual, y en un momento esos dibujos empezaron a compartirse, que es lo que tienen las redes, ¿no? Que de pronto se transforman en algo colectivo. Y ahí entendí que además tenía mucha responsabilidad, porque lo que yo dijera ya no solamente me afectaba individualmente, sino que tenía que saber bien de qué estaba escribiendo y de qué manera, tratar de cometer los menores errores posibles. Y especialmente investigué mucho todo lo referido a violencia simbólica, porque en cualquier rama de la comunicación, y digo comunicación no necesariamente habiendo estudiado comunicación, ¿no? Digo, todos somos naturalmente comunicadores, todes, pero específicamente yo me he dado cuenta que tenía una herramienta muy poderosa, o sea, el dibujo y la escritura unidas son súper poderosos, porque tenés la posibilidad de llegar a un montón de gente, aunque no te des cuenta que es así, eh, y cuanto más reducido es el mensaje, mucha más llegada tiene aún. Yo Claro. eso también lo noto, o sea, hay dibujos míos que son eternos, textos Uy, larguísimos, no, sí, pasa y largo. claro, tal cual, y estamos acostumbrados, viste, a todo ya, a todo rápido, bueno, quien quiere leerlo lee y quien no, no está obligado, ¿no? Obviamente. Pero bueno, y ahí empezó el recorrido colectivo, o sea, yo tengo claro que todo lo que aprendí, lo que escribo, lo que dibujo tiene que ver con les compañeros, porque claramente yo soy una mujer cis, blanca, bueno, heterosexual, de clase media, pude estudiar, tuve acceso a un montón de derechos, que en realidad son privilegios, y eso te hace
dejar de ver esos privilegios, ¿no? O sea, lo sentís como una cosa normal, una normalidad construida también dentro de estas hegemonías. Y cuando te corres de ese lugar y podés reconocer otras realidades, y me refiero a otras realidades identitarias, de orientación sexual, habitacionales, económicas, religiosas, te das cuenta que hay tantas realidades como personas en el mundo. Claro. Y que si solamente lo planteas el dibujo, la ilustración desde un solo lugar, vas a estar silenciando esas otras realidades. Eh, y violencia simbólica en realidad es el piso del resto de todas las violencias y es lo que va construyendo nuestra estructura mental. Sí, la Entonces, que si más vos esa pasa estructura... no nos damos cuenta. Claro, los cuentos, los chistes, tal cual, los roles y estereotipos de género, todos los mensajes que en realidad lo que hacen es reproducir, sostener o legitimar las desigualdades, la discriminación, los distintos tipos de violencia. O sea, la violencia simbólica está presente en todas las cosas que vivimos en la vida, ¿no? Y bueno, no reproducir eso es lo que permite que el discurso no sea un discurso de odio, porque yo sostengo que para mí cualquier opinión no es una opinión y nada más. Digo, si una opinión sostiene un discurso de odio y atenta contra derechos, libertades y oportunidades de otras personas, eso no es solamente libre expresión, Claro. ¿no? O sea, ahí hay violencia. Entonces también hay que empezar a afinar un poco el lápiz o los micrófonos, ¿no? Creo que la ley Micaela en algún punto eso va a facilitar para que en los poderes estatales, ¿no? En el poder judicial, empiece a cambiar, pero también debería cumplirse en los medios de comunicación. O sea, tenemos un montón de periodistas y periodistas y periodistas que no se dan cuenta que están, algunos sí, no nos vamos a hacer las gilas, Ana, pero pero que no se dan cuenta que están reproduciendo violencia simbólica porque así lo aprendieron. Y sí. desarmar eso cuesta, no es fácil. Nadie lo hace ni de un día para el otro, ni de manera definitiva, porque siempre se cuela por algún lado. Y en eso de que vos decís de que tenés un poco de alma de docente y de estar en este rol de clase media con haber tenido posibilidades, ¿alguna vez hiciste o tenés ganas de hacer algún taller o algo de por ahí llevar un poco todo este discurso y este aprendizaje por ahí a las niñas o a los barrios populares? ¿Tuviste alguna experiencia Sí, de ese tipo? sí, generalmente voy a barrios populares, a universidades, a colegios, cuando me llaman yo voy, o sea, salvo que tenga alguna cosa por la que no pueda. Mira, justo comenzó la cuarentena e iba a ir a la cárcel, a una de las cárceles de mujeres y travestis y trans, y bueno, no lo pudimos hacer. Me parecía súper importante, interesante, y yo creo que a mí me hubiese cambiado también un montón Claro. de cosas, ¿no? Porque necesitas ver cada vez más y meterte en todas esas realidades. Sí, la verdad es que suelo dar charlas, me llaman, me causa mucha vergüenza, digo, porque nunca me hubiese imaginado ni que iba a hacer libros, ni que me iban a llamar para preguntarme qué pensaba. ¿Qué te habías Eh, imaginado cuando la primera vez que subiste un dibujo a Instagram? ¿Qué te imaginaste que iba a pasar con eso? ¿Qué esperabas? No, porque cuando empecé a dibujar, que inicialmente fue en Facebook, Instagram todavía no se usaba mucho, o sea, yo tengo 42, digamos que no soy muy millennial Dale, Cami. y claro. La verdad es que cuando empecé a subir los dibujos pasaba más por una cuestión individual, como te decía antes, y lo otro se fue dando solo. Eh, y bueno, creo que nos sucede a todos los diseñadores, estamos en soledad produciendo, salvo que tengas un trabajo en equipo, no sos muy consciente de qué es lo que va a venir después. Y más cuando los dibujos o las ilustraciones o los textos que largás a las redes son provocadores. Digo, yo trato de provocar siempre algo, desde la ternura, desde el enojo, desde la ira. Siempre trato de provocar algo. Creo que no tiro las cosas como una verdad absoluta, sino como una opinión, pero sí que molesten. Digo, ser Que hagan feminista no ruido, es estar cómoda. ¿Qué? Perdón. que hagan ruido, digo.
Sí, claro. Creo que incluso cuando te enoja algo que lees, te obliga necesariamente a pensar o a cuestionar por qué te enoja, ¿no? O sea, Sí, bueno, hay gente que simplemente se queda con el enojo o con la bronca o critica sin conocer los procesos o el proceso creativo o desde qué lugar se está diciendo. Pero bueno, esas son cosas que también se escapan, digo, no las podemos controlar. Lo que sí no, yo puedo controlar es desde qué lugar hablo, qué es lo que voy a decir y de qué manera, justamente para no reproducir esta violencia simbólica, para no apropiarme culturalmente de ningún discurso, de ninguna lucha. O sea, tengo claro que yo en todas las otras luchas que no son de las mujeres blancas, cis y heterosexuales, soy aliada. No voy a hablar por una compañera lesbiana, ni por una afro, ni por una originaria, ni por una compañera villera, ni por una compañera travesti. O sea, yo puedo en los dibujos visibilizar esas realidades y generalmente quienes hablan de esas cuestiones, de esas luchas, son personas identificadas, o sea, ahí necesito estar en el estereotipo, ¿no? Porque para que se visibilice necesito usar el estereotipo, claro. sin estigmatización, pero sí para que se vea, porque si no, ¿qué lo digo yo? O sea, lo dice una piba toda blanca, hablemos de antirracismo, sí, lo voy a hablar porque soy antirracista como blanca, como parte de la hegemonía, pero no adueñándome del discurso. Eso para mí es fundamental. Digo, cuando se comunica hay que tener bien claro desde qué lugar se está comunicando. Y un poco este lugar que vos quizás fuiste ganando en la ilustración porque, bueno, también el momento histórico acompañó a que, ¿no? El feminismo empezó a tomar popularidad y vos empezaste a encontrar ese lugar, quizás también la COPE, pero ¿crees que otras mujeres que quizás están empezando en la ilustración lo encuentran más difícil? Digo, vos siempre hablas de tus referentes y quizás uno piensa en los ilustradores del pasado y la mayoría son hombres. ¿Cómo Mm. ves esto de cara al futuro para las ilustradoras que vienen detrás? Mirá, yo creo que en el 2018, cuando fue nuestra lucha por la legalización del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nos dimos cuenta que éramos un montón de ilustradoras. En el abrazo al Congreso, bueno, estaban las compañeras de Línea Peluda, somos muchas y no son tantas, y yo de hecho tampoco publico en ningún medio. No son tantas las que tienen la posibilidad de publicar, de estar en ese espacio, ¿no? Que sigue siendo mayormente masculino, como casi todos los espacios. Y sí nos apropiamos de las redes. Creo que lo que nos dio mucha visibilidad es el compartir los trabajos de unas y de otras, salir a la calle y tomar las redes. O sea, los momentos de los tuitazos de campaña, era maravilloso ver todos esos dibujos y yo espero que cada vez sean más. Eh, Digo, yo aprendí a dibujar mirando a Quino, ¿no? O sea, con Mafalda. Aprendí a usar el plumín, a ver cómo él eh, graficaba con líneas para que se notaran los distintos tonos del color negro, porque él publicaba en blanco y negro, obviamente. Entonces, bueno, todas esas cosas las fui aprendiendo de mirar. Lo miraba él, lo miraba Caló y leía un montón de historietas. Mis viejos siempre nos compraron, viste, libros, historietas, cómics. Teníamos de eso de todo y a mí me encantaba. Podía estar horas leyendo y dibujando. Y digo, ojalá que en algún momento también estos dibujos, para mí es como un resueño, ¿no? Que una piba diga, ay, yo quiero dibujar porque quiero decir tal cosa porque vio un dibujo mío, no sé. Claro, No sé, imaginarme eso sería obvio, genial. un sueño. Pero más allá de eso, creo que lo importante es encontrar la voz en el ámbito que sea, en lo que sea que elijas que querés hacer. Encontrar la voz es encontrar eso que tenés para decir. Y por ahí el dibujo no está tan bueno y no es necesario si lo que vos tenés para decir es lo importante. El contenido para mí es lo importante. El dibujo ayuda. Obviamente que la expresión ayuda un montón, pero no es lo único. Entonces, ojalá que cada vez se animen más y, y todo lo que yo pueda hacer para que eso suceda lo voy a hacer. Lo que pasa es que mis espacios siempre fueron en las redes porque tampoco tuve la oportunidad de publicar en otros lugares más que en, no sé, bueno, los libros con Chirimbote, Claro. que es un montonazo, ¿no? Pero digo, Bueno, eso no es una cosa diaria. de eso te quería preguntar, digamos.
Muchas veces yo creo que compañeros, estudiantes tienen una idea, un proyecto, algo que quieren decir y por, digamos, por esta cosa de que, bueno, primero tengo que conseguir un trabajo para poder vivir, por ahí abandonan ese camino. ¿Cómo fue para vos cuando empezaste, bueno, coordinar tus tiempos, tu trabajo formal, la ilustración, cuando fuiste empezando a hacer tus libros? Sí, lo que pasa es que yo tampoco me lo planteé como un trabajo. La verdad es que yo dibujé siempre y no pensé que iba a poder terminar trabajando de dibujar y de escribir. Fue al revés. Durante 10 años bueno, fue una relación un poco complicada que tuve, dejé de dibujar porque yo me había como separado de mí misma, ¿no? O sea, no era la que era normalmente. Y en el momento de esa separación empecé a trabajar en una empresa que nada que ver, o sea, era secretaria y tenía tiempo para dibujar. Entonces, ahí fue que arranqué de nuevo, porque fue el momento de poder conectarme conmigo. Y en ese momento de conexión fue que se empezó a dar solo, o sea, creo que estuve en el momento indicado porque fue el momento, bueno, por ahí había empezado antes, pero en el momento en el que explotó el tema del feminismo y de la lucha por el derecho al aborto, eh, yo estaba preparada para estar ahí, con además la información que tenía que tener para poder volcarla en el dibujo. Entonces todo el proceso previo, el haber sido docente, trabajé un montón, trabajé en call centers, trabajé de secretaria en un consultorio de PAMI, di clases de educación física, di clases de inglés en una primaria, hice un montón de cosas, porque yo en ese momento había elegido ser mamá y necesitaba trabajos de pocas horas porque quería estar en casa con los pibes. Y ahí dejé de dibujar, porque cuando vos te desconectás de quién sos y de tu deseo principalmente, es imposible que puedas crear algo. Claro. Digo, el deseo y la creatividad están unidas, están como en el mismo lugar. Y cuando yo necesité contar lo que me pasaba, ahí arrancó yo digo que inició la bestia, y bueno, y no paré más. Y después se fue dando solo, porque esos dibujos empezaron a crecer, me contactaron de otra editorial, después de Chirimbote, hicimos los libros, se dieron cuenta que además de dibujar podía hablar y podía ir a dar charlas y podía, entonces hacía presentaciones, las hago qué sé yo, con memes, con chistes, ¿no? Y termina siendo medio como una especie de stand-up, pero voy hablando de todas estas cosas. Y la verdad es que si vos me decís si hace 7 años, 8, 10 años me hubiese imaginado estar en este espacio, en este lugar, en este momento, así, de esta manera, y la verdad es que no. No, mi vida pasaba por otro lado. El día que dejaste tu otro trabajo, digamos, fue como un poco un clic, asumir que podías Sí, sin eso. sí, sí, fue medio una tirada a la pileta que no sabía cómo iba a resultar. Y me acuerdo que el día que tomé la decisión, lo hablé con mis amigas, lo había hablado con una abogada por las dudas para no hacer macana. Cerré la oficina y me fui a enviar la carta documento a mis jefes y no volví más. O sea, Chao. cerré la oficina sabiendo que no volvía más. Y en ese momento yo me acuerdo de haberme puesto a llorar porque sentí una gran liberación, porque también era ese salto al vacío, ¿no? De no saber qué iba a pasar, si realmente iba a poder mantener a mis hijos y todos los gastos y todo. Y bueno, sí, qué sé yo, hubo momentos un poco más ajustados que otros, pero bueno, estoy más o menos igual que cuando trabajaba en la oficina, pero mucho más feliz, eso seguro, o sea, con mucha más libertad, sí. También un poco, ¿no? Yo creo que a veces nosotros les estudiantes tenemos como medio un mandato de que, bueno, estudio esto y tengo que trabajar de esto porque es lo que estudié y le dediqué un montón de tiempo. Vos estudiaste, recién decías, indumentaria en FADU y, bueno, nada de lo que contaste tuvo que ver con la indumentaria. Entonces, No, ¿por qué no. elegiste la carrera? Pero sobre todo, ¿por qué después elegiste dejarla? Mira, en realidad digo algo, a los 17 y 18 años, elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida, para mí es una decisión de locos, de loques, de locos, de locas, porque apenas sabes quién sos. Entonces, digo, poder cambiar el chip ese de que, ¿por qué no vas a cambiar junto con los cambios que vas haciendo individualmente de carrera, de trabajo?
O sea, creo que es poca la gente que vive toda su vida haciendo lo mismo y con el mismo amor, ¿no? Con la misma pasión. Eh, Cuando yo tenía que elegir qué estudiar, tenía en la cabeza un prejuicio que era, yo quería hacer bellas artes. Y digo, ay, pero me voy a morir de hambre, ¿no? Obvio. De haber escuchado toda la vida este discurso de que los artistas, bueno, una pelotudez, porque la verdad es que eso era lo que yo hubiese tenido que estudiar. Me anoté en diseño gráfico y en el CBC me cambié a indumentaria, porque empecé a hacer vestuario para publicidades y para teatro under, y lo hice durante bastante tiempo hasta que quedé embarazada y bueno, los horarios de filmación de publicidades Tal vez no coinciden mucho. es complicado, ¿viste? Qué sé yo, ir a filmar al puerto a las 2 de la mañana y en ese momento dije, bueno, si en algún momento tengo que volver a hacerlo, con amor lo haré. Después no se dio porque, bueno, la vida me fue llevando por otros lugares, pero lo disfruté un montón. Y para mí la época de la facultad fue la mejor, lo que me divertí, las amistades, los momentos de tensión, de esas entregas eternas, ¿no? Entre no sabes si estudiar o dibujar, estás dibujando y decís tengo que estudiar, estás estudiando y decís no terminé la entrega, no dormir, no sé, las corridas, ¿no? De estar como en manada ahí metidas horas y horas en ese edificio. eh, yo no cambiaría nada, de todo lo que hice. La verdad es que todo eso también me trajo hasta este lugar. Digo, las cosas buenas y las cosas malas. No hubiese podido, o quizás sí, no lo sé, pero no hubiese llegado de la misma manera. Eh, Creo que las decisiones que tomamos nos van como formateando, ¿no? En cierto punto. Y yo ahora siento que pude unir todas esas partes, uní todos los pedazos que estaban separados. Claro. Entonces sí, volví a la docente, volví a la diseñadora, volví a la soñadora. Yo en esta cuarentena me conecté un montón de nuevo con mi ternura. Es como que le di paso no solo al enojo o a la furia, ¿no? Por el duelo diario que vivimos, por los femicidios, travesticidios, transfemicidios, las situaciones de abuso sexual en la infancia, todo lo que todos los días estamos viviendo con compañeras que están re complicadas y me permití conectarme con ese lugarcito, ¿no? De la ternura, del amor. Y mis dibujos en estos días cambiaron un montón. Sí, yo Y, te iba a decir que se ve, se nota mucho de toda esta serie de la mamá, de un poco de las ah, cosas que pasan bueno, en lo cotidiano, incluso sí, en la forma gráfica de los dibujos, digamos, se ve como un camino nuevo por ahí, una etapa nueva. sí. También tiene que ver con el tiempo, ¿no? O sea, más allá de que yo siga trabajando desde casa, estoy todo el día dibujando. Es literal, ahora que me levanto y ya estoy dibujando y sigo dibujando hasta que me voy a dormir. Entonces, ese mismo ejercicio hace que cada vez tengas más ideas, que cada vez tengas más ganas, o por lo menos es lo que me pasa a mí. Como que estoy tan conectada con esa parte mía y con tanta profundidad. Pongo música, me cebo un mate y estoy horas, pero así sin parar. Y especialmente cuando están todos que se fueron a dormir o todavía siguen durmiendo, en paz, está bueno. El mejor Y horario. sí, y el tema de mala madre, bueno, es un poco catártico. Y por otro lado, también es el modo que encontré de desromantizar la maternidad, ¿no? De reírnos de nosotras, de poder hacernos cargo de esto de, bueno, tengo ganas de comerme un chocolate, aunque sea de la nena, y me escondo y me lo como, no sé. Y los comentarios que se van dando en cada uno de esos posteos son, pero geniales, porque, claro, nos damos cuenta que nos pasa a la mayoría, no solamente con esto, con, qué sé yo, con la necesidad de estar en silencio en algún momento y no tener el mamá, 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 que te taladra la cabeza a las 24 horas, porque hasta dormida los escuchás. Y, y entonces cuando te podés encontrar con el resto y te das cuenta que, bueno, no sos tan mala, ¿no? Y corrernos de estos mandatos, de que se espera que seamos las cuidadoras, pacientes, que nunca nos enojamos, que siempre nos tenemos que dejar como para el final. Cuando te das cuenta que, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que dejar para el final? ¿Por qué tengo que postergar mi deseo, mis ganas de ser, mis libertades? O sea, eso no quiere decir que descuides a la otra persona, No, pero claro. que también el autocuidado, darle ese espacio, es fundamental.
de nosotras se esperó siempre que fuéramos incubadoras y electrodomésticos, ¿no? Con patas. Digo, que estuviésemos resolviéndole situaciones a todo el mundo. No sé, yo, por ejemplo, hace un tiempo me iba a comprar ropa porque no suelo comprarme y cuando me compro siento una culpa enorme, ¿no? De, ay, pero le tendría que haber comprado unas zapatillas a los chicos. Y entonces después me doy cuenta y digo, pero pará, tarada, o sea, bajá, está bien. Y poder reírnos de eso y compartirlo y darnos cuenta que está mal sentir esa culpa, que esa culpa también es aprendida. Bueno, esos son modos de ir desarmando un sistema que genera violencia estructural, que es esto de todo el tiempo tener que estar ubicadas y respetando como pasos específicos para hacer lo que se supone que tenés que hacer. Y mis dibujos tienen que ver con eso, con dar herramientas y también con analizar lo que me va pasando. Lo Eh, mismo. y, y eso, permitir democratizar, digamos, el conocimiento, ¿no? Eh, pero bueno, en esos dibujos de Mala Madre encontré una complicidad con el resto que es maravillosa y que creo que también nos permite sanar estas estructuras dañinas y reformularlas. ¿Y tus chiques te leen? Sí, ¿Qué de hecho, opinan? no, se ríen, porque yo además como los personajes son ellos, ellos, primero se los muestro, y en general son ellos bardeándome a mí, o sea, no es que yo me burlo porque no lo haría y no expondría, no todas las situaciones que cuento son las que me pasan, y de la misma manera, obviamente, pero tampoco los expondría, porque al ser ellos los personajes, lo que yo cuento podría ser real, entonces soy muy Claro. cuidadosa también con eso. Pero, por ejemplo, mi hija de perfil de WhatsApp tiene uno de los dibujos porque le encanta. Ella siente que en algún punto es famosa. Tiene como una fantasía de que la gente la reconoce por la calle, no sé. Eh, Sí, tiene 10 años, así que es un personaje es genial. Bueno, y aprendo un montón de los dos. Me río, qué sé yo, Luca, que es gamer, está todo el tiempo, tienen un vocabulario que yo digo, bueno, bienvenido, ¿no? O sea, peleamos por el lenguaje inclusivo, les respeto lo que dicen, pero no les entiendo nada. O sea, me siento una vieja total. Pero bueno, no, a ellos les gusta y sí además saben que desde qué lugar lo hago, y esto de preguntarles, bueno, ¿les parece bien esto? Sí, 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 y listo, ya está. O sea, no voy a contar cosas personales. No, claro. ¿Y ellos dibujan también? Carolina sí, y Luca no, pero porque es como que está más enganchado con otras cosas. De chico por ahí dibujaba un poco más. Y Carolina es bastante parecida a mí en muchas cosas, la voz de Pito, el carácter, todo, pero además le gusta, siempre le gustó. Escribe A- también, Acá una sí. seguidora está diciendo que la próxima tiene que participar del vivo, Carolina. No, es un peligro. No nos voy a contar a ninguna de las dos. Es un peligro, no, olvídate, olvídate. A mí me reta todo el tiempo. Si me llego a olvidar de hablar con la E, es terrible. Pero bueno, yo tengo un dibujo de ella, que no es ella, o sea, digo, es ella, pero ella en la vida real actúa de esa manera, pero está subida arriba de un banco de la escuela, que la maestra les había dicho, chicos, salgan al recreo, y ella está gritando, yo no soy un chico, no salgo nada, no sé. Sería capaz de hacer eso, Claro. sí, pero no lo ha hecho. Por ahí acá en casa sí. Digo, pero tiene que ver con eso. Ellos se divierten de que yo pueda modificar la realidad, el discurso, pero ser parte de eso. Y nos genera también como un lazo lindo, ¿no? O sea, de ida y vuelta. O ellos mismos me dicen, ma, ¿por qué no dibujás tal cosa de esto que te dije? Como que se ponen a prueba también. Sí. Y con tus seguidoras o seguidores que decías esto de que, bueno, ahora por ahí se generó más vínculo, ¿en algún momento te pasó de decir, la verdad, hoy no tengo ganas de dibujar, no tengo ganas de publicar nada y sentir como un poco la responsabilidad porque por ahí te piden o te dicen, habla de esto, habla de aquello? Mira, todo el tiempo me están pidiendo y la verdad es que me parece bien. Digo, a mí no me molesta. Yo sí tengo claro que en el momento en el que lo puedo hacer, lo hago. Pero no, ya no me vuelvo más loca de lo que, porque a veces no puedo. O sea, estoy
más en cuarentena, como sobrepasada con un montón de cosas, con procesos personales también. Y sí contesto, por ejemplo, los mensajes, trato de contestar absolutamente todo, porque para mí tiene que ver con esto, con la construcción colectiva. O sea, yo soy una compañera más, no me creo ni más ni mejor que nadie. Eh, y trato de atender todos esos pedidos, porque creo que si me escriben a mí para que haga un dibujo es porque creen que eso les puede ayudar. ¿Y cómo no lo voy a hacer? O sea, si tengo la posibilidad de dar una mano, y yo me prendo en todas. Y a veces sí es un esfuerzo porque, bueno, estoy pasada de rosca, pero no me siento presionada, digo, sé que cuando puedo lo hago. Bien, Ese también es un límite, ¿no? Porque no dejo de ser una persona que también, además del dibujo, tiene un montón de otras cosas. O digo, yo no soy solamente mamá o solamente ilustradora, o sea, soy un montón de cosas. Y a veces, o siempre hago lo que puedo. Trato de hacer lo mejor que puedo, pero a veces no es suficiente. Y creo que también eso lo entienden y se dan cuenta que si por ahí tardo un poco en contestar, o bueno, tiene que ver con que no estoy tampoco todo el tiempo conectada, claro. Sí, estoy porque también eso es viviendo. difícil, ¿no? Uno se empieza como a... El mundo virtual empieza un poco a, sobre todo en cuarentena, empieza a consumirte la Sí, vida real. sí, sí. Bueno, pero es eso. Yo siento que soy un canal de comunicación. Y esa es la responsabilidad también. Digo, yo cuando estoy de acuerdo con lo que me están planteando, porque también he dicho, no, espera, yo esto no lo voy a comunicar ni de esta manera, ni esto, porque cuando empezás a veces a investigar, ¿no? Cosas que te mandan, porque también soy responsable de lo que yo publique, porque estoy poniendo mi cara, digamos, en algún punto. Entonces, bueno, eso también aprendí a analizarlo, ¿no? Eh, pero, digamos, todas las veces que yo pueda ayudar, lo voy a hacer. Si siento que tengo ese poder, por decirlo de alguna manera, ¿cómo no usarlo? O sea, si yo estoy diciendo, hay que desarmar todos los mecanismos de ubicación, de definición, de control, de desigualdad, de discriminación, de violencia, si yo no soy partícipe constante de ese proceso, soy una hipócrita. O sea, si te estoy diciendo, mi herramienta es poderosa porque sirve para democratizar el conocimiento, sirve para llegar a otras personas, por ahí para desarmar cosas que no se están viendo, ¿cómo no voy a apoyar a compañeros y decir, bueno, dale, te ayudo, dale, ¿cómo lo armamos? Es eso, para mí es colectivo, no es individual. Las personas que hablan del feminismo desde un lugar individual, de salvación individual, todavía les falta por ahí entender que no nos salvamos solas, que las redes feministas de contención y de amorosidad pasan por otro lado, pasan por esto de saber que no importa si no nos conocemos personalmente, la otra igual está. Y el otro día lo hablaba en otro vivo que hice. Hay dos palabras que a mí me hacen mucho ruido y que las resignifico constantemente y que son sororidad y empoderamiento. Porque empoderarse no es fácil, no todas podemos ni de la misma manera ni al mismo tiempo. Vos no le puedes decir empoderate a cualquier persona porque no sabes cuál es su realidad, ¿no? Tenés una compañera que no, su pareja le ha prohibido trabajar por la razón que sea, que sabemos qué razón es, pero digo, con la excusa que sea, está sin trabajo, no tiene a dónde ir. ¿Cómo haces para que se empodere? Tiene que ir desde otro lugar, ¿no? La Conocer las ayuda. realidades. Claro, porque si no se transforma de nuevo en una imposición que te excluye, porque si no lo podés hacer, no estás entrando en esas posibilidades. Y con respecto a sororidad también, o sea, empezó armándose desde un lugar como para hablar de hermandad, pero se termina usando muchas veces como un modo de disciplinamiento, ¿no? Cuando no estás de acuerdo con algo, te dicen, ay, qué poco sorora. Y la verdad es que no, o sea, yo no puedo tampoco perder la autonomía individual en cuanto a pensamientos, a sentimientos, con, sigamos cualquier discurso, Sí, no cambiar. cualquier avanzada, claro, ¿no? O soportemos violencia de una compañera, aunque no lo esté notando que la ejerce, por ser sorora. No, yo tengo claro que violencias no soporto más ninguna, de nadie, pero de nadie. Y entonces también estoy atenta de no reproducirla yo. Y eso, bueno,
Es incómodo, obviamente, o sea, estás todo el tiempo pensando en... Y sí, 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 cuando te dicen ahora no se puede hablar de nada más, no se puede hacer chistes con nada más, la verdad es que se puede hacer chistes con todo, se puede hablar de todo, el tema es desde qué lugar lo decís y qué es lo que vas a comunicar. Entonces, bueno, sí, es incómodo, es re incómodo, ser feminista es lo más incómodo que hay, porque la verdad es que no, o sea, ves cada vez más cosas y cada vez más cosas te molestan y cada vez querés cambiar más cosas. Incluso entonces no hay espacio para la comodidad, no volvés a estar cómoda, es mentira, No, o sea, si estás cómoda es porque hay algo que se te está escapando y entonces ahí, bueno, acá hay que volver como a reformular, ¿no? El feminismo que estamos viviendo cada quien. ahí me quiero enganchar un poco de esto que decís de que uno cada vez ve más cosas y cada vez le molestan más cosas. Y volver un poco atrás en la charla y contarte, no sé si estás al tanto, muchas o muchos estudiantes de indumentaria en los últimos meses salieron como a denunciar muchas cosas que tienen que ver con los modelos hegemónicos y machistas de la moda que se reproducen constantemente en la facultad. ¿Vos Mm. tenés recuerdo de alguna experiencia de ese tipo, algo que quieras destacar o criticar de tu paso por FADU, hoy que tenés otra perspectiva y ves quizás otras cosas que en ese momento no viste? Lo que pasa es que en aquel momento, primero que yo no era esta que soy, ¿no? O sea, pensá que me recibí hace 20 años, 20 largos años. Y la verdad, digo, sería como muy injusto con todo lo que fue cambiando, hacer una crítica. Es como cuando, digo, nosotros criticamos el humor de Olmedo, pero en aquel Mm. momento la estructura social, la situación era otra. Entonces, también yo me ubico en aquel lugar de estudiante, de estudiante de diseño de indumentaria, una carrera además re denostada dentro de la facultad, por lo menos además en aquella época éramos las tontas, ¿no? Como las que hacían vestiditos, o sea, yo me ponía loca cuando me hablaban de las costureras, La carrera es solo de las. claro, Y en FP. y, y bueno, en ese momento era bastante así, ¿no? O sea, era heavy porque nos trataban como tontas. Y sí, obviamente que los cuerpos hegemónicos y las estructuras hegemónicas para hacer la indumentaria, los talles, todo eso estaba, sigue estando, porque es lo que se cree que vende. O sea, cuando hablan de talle único, a mí me enferma la cabeza porque, o sea, ¿cómo vas a hacer un talle único? No hay un único cuerpo. Eso es violencia. O sea, bueno, pero ahorramos tela. A mí no me importa que vos ahorres tela. Porque en cuanto vos ahorraste tela, le liquidaste la cabeza a un adolescente, a una mujer, a una trans, a quien sea. Mira, a mí me pasó hace unos meses de irme a comprar un vestido en un momento en que yo físicamente no me estaba sintiendo bien. Volví a mi casa llorando y yo digo, tengo 42 años, tengo toda esta información en la cabeza y así todo, me iba probando ropa y yo mido 1,54, peso 55 kilos, o sea, estoy bien, ¿entendés? No estoy mal de la cabeza y digo, estoy gorda y la gordofobia y todo esto que nos imponen. Pero digo, yo estaba pasando por un proceso personal, pero cuando me empecé a probar la ropa, empecé a sentir violencia, empecé a sentir sobre el cuerpo algo que no me gustaba estar sintiéndolo, ¿no? Como que tenía que entrar sí o sí en un espacio en el que no entraba. Y entonces digo, la pucha, si con este cuerpo, que soy bastante mini, yo tengo este conflicto, ¿para quién se está diseñando? ¿Para quién se reformula, no? ¿Para quién se gestiona? Y todo esto después trae un montón de problemas alimenticios, bueno, tiene muchas consecuencias. Entiendo y celebro que las estudiantes estén movilizándose para modificar esto, porque romper con el gordo odio para mí es fundamental. O sea, durante esta cuarentena, ¿cuántos chistes recibimos de la Barbie con la papada, de mira cómo vamos a salir rodando? Y eso también es violencia estructural y tiene que ver con el patriarcado y la violencia machista y lo que se espera de nuestros cuerpos. Lo que pasó con la periodista que salió con el top y que se le veían un poco las tetas. Porque aparte otra cosa, en la televisión, para no decir tetas,
la cantidad de eufemismos que usaron y de metáforas, yo decía, pero digan tetas, o sea, son tetas, ¿qué pasa? Las pueden mirar, Digo, pero no las y pueden. no las pueden tocar. Bueno, el tema es, nunca es contra esta piba, nunca es contra cómo elige vestirse ni nada. No tiene que ver con eso. El tema son Y si es cuando que lo los elige. cuerpos. Totalmente, por eso, pero saquemos de la ecuación a la persona, no hablemos de las personas. Digo, el tema es, ¿por qué se elige mostrar eso de esa manera? ¿Qué pasa cuando por fuera quedan un montón de personas especializadas sobre ciertos temas que no entran en ese cuerpo hegemónico, en ese ideal hegemónico y que no tienen espacio llegada a esos medios de comunicación? ¿Qué pasa cuando el cuerpo no es para consumo? O sea, ¿qué pasa con las tetas cuando amamantamos? Yo me acuerdo del tetazo cuando la chica se quedó en tetas en la playa y cayó la policía y se armó todo un lío y bueno, después vino el famoso tetazo. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son erotizados y son sexualizados desde que somos niñas. Entonces tienen otra lectura totalmente distinta. De hecho, los varones, no me acuerdo, creo que era, no me acuerdo si era 1920 o 1940, un grupo de deportistas hicieron un tetazo en una playa porque También habían tenían, estado jugando. ¿Cuánto? digo que también tenían prohibido estar sin remera. Bueno, tal cual. Y a partir de ese momento lo tuvieron permitido, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre esos cuerpos y los nuestros? Es la sexualización, la hipersexualización. Entonces, hay un montón de cosas que se están jugando acá, ¿no? Tenés el gordodio, la hipersexualización, la hegemonía del cuerpo y de lo blanco. Son muchas las cuestiones que hay que cambiar. Y está bien que se discuta. Yo lo que no quiero es volver a caer siempre en el personalismo, ¿no? En caerle a la piba, en caerle a la que no, digo, se corre un poco de lo esperado. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos tratamos. Digo, podemos cuestionar todas las ideas, todas las situaciones, pero sí, yo trato de ser muy cuidadosa de no revictimizar, digo, porque, o de no agredir, porque también eso es parte de la nueva construcción. Digo, si no volvemos a repetir esto de que Hay entre uno que se nosotras puede nos juzgar peleamos. y otro que no. Totalmente, pero bueno, me parece que poder hablar de todo esto y hacerle o darle cara al gordo odio es importante. Digo, yo en ese momento cuando me encontré llorando, volviendo a mi casa, me puse a pensar por qué, ¿no? Digo, ¿qué me está pasando? O sea, está bien, me estaban pasando un montón de cosas, pero ¿por qué me sentía tan mal con mi cuerpo? Porque no nos enseñaron a amarnos, no nos enseñaron a sentir que estamos perfectas como estamos, con las marcas, con las huellas, qué sé yo tengo las cesáreas y por ahí y tenés celulitis y tenés estrías, y todo eso lo sentimos como con gran dolor y modificarlo y aceptarnos y querernos es un proceso y es un proceso doloroso también. Porque desde chicas nos están diciendo que nuestro cuerpo tiene que ser el de la Barbie, que es un cuerpo inexistente, y que tenemos que cumplir ciertos roles y de manera determinada y que nuestro pelo tiene que ser de determinada manera y nuestra piel tiene que estar sin arrugas y que no podemos tener pelos y que no podemos tener olores y que no podemos nada. Pero Nada. un cuerpo sin arrugas, sin pelos, sin olores, sin marcas, ¿el cuerpo de quién es? Es el cuerpo de una niña. Entonces, cuando también te das cuenta que el cuerpo deseable es el de una niña y es el que esperan que sostengamos durante toda la vida, te caen 500 fichas Perverso. juntas, porque es perverso, tiene que ver con la cultura de la violación, tiene que ver con un montón de cosas de esta estructura patriarcal y machista y de los cuerpos que son aptos para consumo y para consumo masculino ahí están bien, pero cuando es para nuestro placer, no. Cuando es desde nuestro deseo, no. Cuando es desde nuestra libertad, no. O sea, ahí viene la moralización. Y darle pelea a eso para mí es fundamental, porque yo quiero que las pibas y les pibes crezcan libres, libres en todo sentido, respetándose, pero libres, ¿no? Porque libertad no significa tampoco que yo hago lo que quiero No, claro. y no me importa a nadie más, no. Libertad es ser como sos vos, como querés ser y de la manera que quieras y que esté bien y que eso no te traiga
inconvenientes con nadie, ¿no? Y ni siquiera con vos. Tu ser. Claro. Y hablando de esto, un poco, digamos, uno sabe que, bueno, viene toda la militancia por la campaña de la ESI para poder llevarle esto un poco a los chicos, pero quizás en los espacios universitarios o en otros espacios de aprendizaje, eso se deja un poco de lado. ¿Tenés como alguna idea respecto de eso, de qué cosas crees que deberían pasar eh, para que aprendamos un poco más esto? Bueno, lo que pasa es que nadie puede enseñar lo que no sabe. Entonces, hasta que tampoco haya una formación con perspectiva de género para los docentes universitarios, digo, hay muchos que sí, ¿no? Que se toman el trabajo de meterse, investigar, hacer cursos, lo que sea. Pero hay muchos que no, y que en realidad lo que sostienen son privilegios y desigualdad y espacios de poder, no les interesa. Creen que es una ridiculez, creen que en realidad son todos inventos y La moda. totalmente. Pienso que tiene que ver con eso, digo, el feminismo, la ESI y todos estos cambios, todo esto que genera cierta revolución viene desde las bases, viene desde el barrio, viene desde las calles, viene de las marchas y eso va impulsando hacia arriba, o sea, en algún momento eso va a llegar, porque hay un montón de estudiantes que ya con esto vienen preparados por esto, por las charlas, por los vivos, por los cursos, por el ida y vuelta, por un montón de cuestiones, ¿no? Que ya exceden lo académico y lo institucional, o sea, se va dando más del uno a uno. Y ese cambio se va a dar así, de abajo hacia arriba, como todos los cambios poderosos. Claro, o sea, no se va a dar de arriba hacia abajo. La verdad es que no. Lo tenemos que generar. Y ahí está el compromiso de cada persona, digo, cuestionar los propios privilegios y tener en claro qué vamos a hacer con esos privilegios. Porque yo digo, ay, yo tengo re claro que tengo este privilegio, este y el otro. ¿Y qué voy a hacer? ¿Los sigo manteniendo o trato de cambiar las cosas como para que se transformen en derechos para quienes no acceden a esos privilegios? Entonces, como estudiantes, como militantes, como lo que sea, empujar para que, digo, esto suba, tiene que ver con el trabajo colectivo, no se hace de manera individual. Bueno, acá estás vos apoyando nuestro trabajo colectivo de empezar un poco a arrastrar esto a la FADU y tratar de traerlo a esta comunidad. Así que, Y bueno, bueno, si querés como agregar alguna otra cosita para cerrar, pero creo que abordaste un poco todos los temas y nos sí, dejaste pensando en un montón de cosas. bueno, da para hablar un montón, hay muchas cosas más. Creo que entender que somos seres culturales y que crecemos y nacemos dentro de una cultura que nos ubica de acuerdo a un género asignado por otras personas, que es binario, que es biologicista, y que a partir de ahí nos van ubicando con roles, estereotipos, mandatos de género, nos dicen cómo tenemos que hacer, qué ser, y nos parece una cuestión natural y poder hablar de que esas son normas que están construidas es hacernos cargo de que así como lo aprendimos lo podemos desaprender. Entonces, una vez que lo ves, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a accionar o vas a seguir sosteniéndolo? Digo, una vez que lo ves, ya no tenés la excusa de no saber qué está pasando. Entonces, ahí ya eso, ¿sos parte del mismo sistema o lo vas a ir desarmando? Y en ese desarmar, estar muy atentos a no caer en los mismos tipos de relacionarse que venimos criticando, ¿no? O sea, me parece que mantenernos siempre enfocados en desarmar esta estructura política, económica, cultural, institucional, religiosa, con acceso a derechos, posibilidades y oportunidades para todas las personas y que si alguna persona queda fuera, eso es violencia. Entonces, desde el lugar que tenemos, encontrar esta voz, encontrar estos espacios, el que sea, y empujar hacia arriba para que las cosas cambien y tratar de hacerlo lo mejor posible, como se puede, como se puede. Ya con eso estamos. Voy a cerrar con un comentario que te pusieron acá, pusieron, sos grosa, clara y amorosa. Así Bueno, que gracias. es parte de todo Gracias. esto. Entonces, muchas gracias Bueno, por sumarte a participar. Un gracias. Un abrazo beso para gigante. todos. Chao.